Un pibe de 8 años pierde a su padre en una piscina de su propia casa. 14 años después, ese mismo pibe levanta la Copa del Mundo, y unos años más tarde hace que los hinchas del equipo rival se pongan de pie para aplaudirlo, dentro del estadio del propio rival. Esta es la historia deportiva de Ronaldinho Gaúcho, Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milán, la selección de Brasil, y un mundial que le cambió la vida para siempre. Números reales, títulos reales, y momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria del fútbol mundial. Quédate hasta el final, porque hay un dato sobre el cierre de su carrera que muy pocos recuerdan con precisión. Antes de seguir, si te gusta el buen fútbol y las historias contadas con datos reales y verificados, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perdés los próximos vídeos sobre las leyendas que marcaron la historia de este deporte. Ahora sí, empecemos por el principio, en el sur de Brasil. Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil. Por eso, desde chico, todos empezaron a llamarlo Gaúcho, como se conoce popularmente a la gente de esa región del país. Su familia no tenía grandes lujos, pero sí una fuerte tradición futbolera. Su hermano mayor, Roberto Assis, era una promesa del fútbol y jugaba en las divisiones inferiores de Gremio, uno de los clubes más grandes e importantes del sur brasileño. Ronaldinho creció pateando la pelota en la calle y en los potreros de su barrio, junto a chicos mayores que él, desarrollando desde muy pequeño una habilidad y una confianza con el balón que sorprendía a todo el que lo veía jugar por primera vez. Antes de destacarse en el fútbol de campo, se formó primero en el futsal, la modalidad que se juega en cancha techada con una pelota más pesada y espacios reducidos, una disciplina que en Brasil es considerada clave para desarrollar los reflejos y la técnica individual a corta edad. Uno de los episodios más recordados de su infancia futbolera ocurrió cuando tenía apenas 13 años. En un partido de menores, Ronaldinho marcó 23 goles en un único encuentro. El dato circuló durante años en el ambiente del fútbol brasileño como prueba de que estaban ante un talento completamente fuera de lo común. Gremio no tardó en asegurarse sus servicios de manera definitiva, y el joven Ronaldinho fue subiendo categorías dentro del club, entrenando junto a jugadores mayores y de mayor experiencia, hasta que finalmente debutó en la primera división a fines de los años 90, todavía siendo un adolescente que llamaba la atención por su descaro y su capacidad de gambeta. En 1999, con apenas 19 años recién cumplidos, Ronaldinho ya vestía la camiseta de la selección de Brasil en partidos oficiales de la absoluta. Ese mismo año fue convocado para la Copa América, disputada en Paraguay, y formó parte del plantel que se consagró campeón del torneo. Era apenas el comienzo de una carrera que lo llevaría a jugar en algunos de los clubes más grandes del planeta. En Gremio terminó de consolidar su nombre como una de las jóvenes promesas más prometedoras de toda Sudamérica, combinando gambetas, gol y una visión de juego que parecía la de un futbolista mucho más experimentado que él. En el año 2001, Ronaldinho dio el salto que todo futbolista brasileño sueña, cruzar el Atlántico para jugar en Europa. Firmó con el Paris Saint-Germain de Francia, club en el que jugaría 2 temporadas, entre 2001 y 2003. En el PSG mostró destellos de su enorme talento individual, aunque el equipo en ese momento no peleaba los primeros puestos de la liga francesa y atravesaba una etapa institucional complicada, con cambios constantes de entrenador y de dirigencia. Fue un periodo de adaptación al fútbol europeo, más físico y más táctico que el brasileño al que estaba acostumbrado, pero también fue la etapa donde el mundo empezó a fijarse en serio en ese joven de sonrisa permanente y dribles que parecían imposibles de defender. Incluso en un PSG que no ganaba títulos grandes y que en 2003 llegó a perder la final de la Copa de Francia ante el Auxerre, las jugadas individuales de Ronaldinho ya empezaban a viajar de boca en boca por los medios deportivos de toda Europa. Los grandes clubes del continente ya lo tenían en la mira, y su nombre empezaba a sonar cada vez más fuerte de cara al próximo mercado de pases. Pero antes de ese salto a un club top europeo, llegaría el torneo que lo pondría definitivamente en el mapa del fútbol mundial, la Copa del Mundo de 2002, en Corea del Sur y Japón.
Recordá suscribirte al canal si querés seguir esta historia hasta el Mundial 2002 y la explosión de Ronaldinho en el Barcelona. Activa también la campana para no perderte los próximos vídeos sobre grandes leyendas del fútbol mundial. Seguimos con la historia. En el año 2002, Ronaldinho fue convocado por Brasil para disputar la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón, dentro de un plantel que hacía historia al presentar en ataque a Ronaldo Nazario, Rivaldo y al propio Ronaldinho, tres estrellas absolutas del fútbol de aquella época. Y en los cuartos de final ante Inglaterra llegó uno de los momentos más recordados de toda su carrera. Con el partido igualado 1-1, Ronaldinho ejecutó un tiro libre desde larga distancia que sorprendió al arquero inglés David Seaman, quien se encontraba adelantado respecto de su arco. El balón describió una trayectoria alta y con efecto, y cayó exactamente en el ángulo superior, dejando a todo un estadio en silencio. Aquel Mundial de 2002 tuvo, además, un condimento especial para Brasil. El equipo había atravesado una eliminatoria sudamericana muy irregular, con varios cambios de entrenador y resultados que en su momento generaron dudas en la prensa brasileña sobre el nivel real del plantel. Esas dudas se disiparon por completo en Corea y Japón, donde Brasil ganó los 7 partidos que disputó en el torneo, algo que hasta ese momento ningún otro equipo había logrado en una misma edición de la Copa del Mundo. Sobre ese gol a Inglaterra existe todavía hoy una discusión: ¿fue un remate buscado a propósito, o un centro que terminó sorprendiendo al arquero por casualidad? Con los años, Ronaldinho fue insistente en varias entrevistas asegurando que la intención sí era rematar directamente al arco, y que incluso lo había comentado antes con su capitán, Cafú, después de que el defensor notara que el arquero inglés se adelantaba demasiado en cada tiro libre del partido. Haya sido buscado o no, ese gol quedó como una de las jugadas más recordadas de la historia de los mundiales, y todavía hoy se sigue repitiendo en resúmenes y homenajes al torneo. Pero ese partido todavía tenía un giro más. A los 58 minutos, Ronaldinho fue expulsado por una falta sobre el defensor inglés Danny Ings, y Brasil tuvo que jugar el resto del encuentro con 10 hombres. Lo llamativo es que el árbitro de ese partido, el mexicano Felipe Ramos Rizo, reconoció años después que en ese momento ni siquiera sabía que el jugador al que le había mostrado la tarjeta roja era Ronaldinho. A pesar de la inferioridad numérica, Brasil resistió, se quedó con el triunfo 2-1, y avanzó a semifinales, donde eliminó a Turquía. Ronaldinho volvió a la titularidad en la gran final, disputada el 30 de junio de 2002 ante Alemania, donde jugó más de 80 minutos en la victoria de Brasil por 2-0, ambos convertidos por Ronaldo Nazario. Así, Brasil se consagró campeón del mundo por quinta vez en su historia, la mayor cantidad de títulos mundiales de cualquier selección. Ronaldinho, con solamente 22 años, ya tenía una estrella mundial en su currículum deportivo, con gol, expulsión y título incluidos en un mismo torneo. Con el título mundial bajo el brazo, Ronaldinho se convirtió de la noche a la mañana en uno de los futbolistas más deseados de toda Europa. En el año 2003 fichó por el FC Barcelona, en una operación que en su momento generó bastante sorpresa, porque varios reportes de la prensa indicaban que el jugador estaba muy cerca de firmar con el Manchester United de Inglaterra. Finalmente, Barcelona se quedó con sus servicios en una negociación que incluyó gestiones directas de la dirigencia catalana de aquel momento, y esa decisión terminaría marcando una de las épocas más brillantes en la historia reciente del club, en plena reconstrucción deportiva tras años sin ganar títulos importantes. El técnico neerlandés Frank Rijkaard, que había asumido la dirección técnica ese mismo 2003, lo convirtió de inmediato en la pieza central de su proyecto, y esa apuesta resultó decisiva para todo lo que vendría después. Con el correr de las temporadas, Ronaldinho compartió ataque con compañeros como el portugués Deco y el camerunés Samuel Eto'o, formando parte de uno de los tridentes ofensivos más temidos de Europa en ese momento, y ayudando a transformar a un Barcelona que venía de varias temporadas sin ganar títulos importantes en el equipo dominante de mediados de la década de 2000. Entre 2003 y 2008, Ronaldinho vivió la etapa más gloriosa de toda su carrera deportiva. Fue elegido mejor jugador del mundo por la FIFA en el año 2004, y repitió ese mismo reconocimiento en 2005. Y en ese último año, 2005,
Se coronó además con el Balón de Oro de la revista France Football, el premio individual más prestigioso de todo el fútbol mundial en aquella época. Con la camiseta de Barcelona conquistó 2 títulos de Liga Española, en las temporadas 2004 a 2005 y 2005 a 2006, además de una Supercopa de España. Según cifras oficiales publicadas por el propio club, Ronaldinho disputó alrededor de 250 partidos con la camiseta blaugrana y superó el centenar de goles convertidos. Uno de los momentos más recordados de esa etapa dorada ocurrió el 19 de noviembre de 2005, en pleno clásico español disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Barcelona goleó 3-0 al Real Madrid, con 2 goles del propio Ronaldinho y otro de Samuel Eto'o. Lo insólito fue lo que pasó después del segundo gol. Buena parte del público del Real Madrid, hinchas del propio equipo rival, se puso de pie dentro de su propio estadio para aplaudirlo. Fue una ovación histórica. Hasta ese momento, solamente Diego Maradona había recibido un homenaje similar del Bernabéu vistiendo la camiseta de Barcelona, décadas atrás, en los años 80. Dentro del vestuario de aquel Barcelona, Ronaldinho también cumplió un rol que muchas veces queda en segundo plano. Fue uno de los primeros grandes referentes que acompañó de cerca los primeros pasos de un juvenil argentino que recién empezaba a asomar en el primer equipo, llamado Lionel Messi. Distintos protagonistas de esa época coincidieron a lo largo de los años en que Ronaldinho ayudó a integrar al joven Messi dentro del grupo, tanto dentro como fuera de la cancha, en un momento clave de la formación de quien, años después, se convertiría en uno de los mejores futbolistas de la historia del deporte. No olvides dejar tu me gusta en este vídeo y suscribirte al canal. Ayuda muchísimo a que sigamos haciendo contenido sobre la historia real del fútbol mundial, con información verificada. Seguimos ahora con la conquista más importante de Ronaldinho a nivel de clubes. La temporada 2005 a 2006 fue, sin dudas, la cumbre deportiva de la carrera de Ronaldinho. Barcelona disputó la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Arsenal de Inglaterra, en el Stade de France de París. El equipo catalán remontó un resultado adverso y terminó ganando 2-1, coronándose campeón de Europa por primera vez en más de una década. Ronaldinho, pieza absolutamente fundamental de aquel plantel durante toda la temporada, sumaba así el título más importante a nivel de clubes en todo el continente europeo, además de haber sido campeón de la Copa Confederaciones con la selección de Brasil ese mismo año, en 2005. La final de aquella Champions League, disputada el 17 de mayo de 2006 en el Stade de France, tuvo un desarrollo dramático. El arquero del Arsenal, Jens Lehmann, fue expulsado a los 18 minutos, la primera expulsión en la historia de una final de Copa de Europa, y aún así el equipo inglés se puso en ventaja con un gol de Sol Campbell. Barcelona empató recién a los 76 minutos con un gol de Samuel Eto'o, y el propio Giuliano Belletti marcó el gol de la victoria 5 minutos después, completando una de las remontadas más recordadas de la historia reciente del torneo. Más allá de los títulos, Ronaldinho dejó una huella particular en la manera en que el fútbol se mostraba al mundo durante esos años. Su estilo, asociado al llamado «jogo bonito» brasileño, combinaba gambetas, sombreros, pases sin mirar y una sonrisa constante en la cara, incluso en los partidos más exigentes. Esa forma de jugar, alegre y espectacular a la vez, lo convirtió en una de las caras más reconocibles del deporte a nivel mundial durante toda la década de 2000, mucho más allá de los límites habituales del mundo futbolístico, llegando a públicos que normalmente no seguían el fútbol europeo de cerca. Después de esa cima deportiva, el rendimiento de Ronaldinho en Barcelona empezó a bajar de manera notoria. Las lesiones y los problemas físicos afectaron su continuidad dentro del equipo, y las críticas sobre su estilo de vida fuera de las canchas se hicieron cada vez más frecuentes en la prensa española y catalana. En el año 2008, la dirigencia de Barcelona decidió venderlo, y Ronaldinho fichó por el Milan, de Italia, club en el que jugaría entre 2008 y 2011. Fue una etapa de altibajos importantes, hubo destellos puntuales de su magia habitual, pero ya no era el futbolista prácticamente imparable que había dominado el fútbol mundial pocos años atrás. En el Milan, Ronaldinho compartió plantel con otras figuras de renombre internacional de esa época, en un equipo que buscaba recuperar protagonismo en Italia.
Todavía fue capaz de aportar goles y asistencias importantes en varias temporadas, incluyendo un buen nivel individual durante la temporada 2010 a 2011, cuando el club italiano se consagró campeón de la liga local, el Scudetto. Sin embargo, las comparaciones con su propio nivel de la época de Barcelona eran inevitables, y la prensa italiana comenzó a hablar cada vez más de la etapa final de un ciclo que había sido, sin dudas, uno de los más brillantes del fútbol mundial de toda la década. Durante sus 3 temporadas en Italia, Ronaldinho también disputó varias ediciones de la Liga de Campeones con la camiseta rosonera, aunque sin lograr repetir la gloria continental que había alcanzado en Barcelona, en un Milan que por entonces mezclaba jugadores veteranos de gran nombre con un proceso de renovación que recién empezaba a asomar. Después de su paso por Italia, Ronaldinho decidió volver a jugar en Brasil, su país natal. En 2011 firmó con Flamengo, uno de los clubes más populares de todo el país, donde jugó hasta el año 2012. Luego pasó a Atlético Mineiro, club con el que en 2013 conquistó la Copa Libertadores de América, el título de clubes más importante de toda Sudamérica, y el primero de esa magnitud en toda la historia de esa institución. Aquella final fue especialmente dramática, se jugó a doble partido contra el Olimpia de Paraguay. Cada equipo ganó su encuentro como local por 2-0, y el título terminó definiéndose por penales, con un ajustado 4-3 a favor del equipo brasileño. Fue un capítulo especialmente importante. Ronaldinho, ya en la etapa final de su carrera, todavía era capaz de ser decisivo en una competencia de máximo nivel a nivel continental, mostrando destellos de su fútbol de siempre en uno de los torneos más exigentes de Sudamérica. Para un club como Atlético Mineiro, que nunca antes había logrado ese título en toda su historia, contar entre sus filas con un futbolista que ya había sido campeón del mundo y campeón de Europa fue, según reconocieron varios dirigentes de la época, un factor clave tanto dentro de la cancha como en la confianza que el plantel adquirió a lo largo de todo el torneo continental. Estamos por llegar al final de esta historia deportiva. Antes de seguir, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Nos ayuda muchísimo a seguir contando historias reales del deporte que amamos, con información verificada y sin inventar nada. Tras su paso por Atlético Mineiro, Ronaldinho jugó en el fútbol mexicano, vistiendo la camiseta de Querétaro entre 2014 y 2015. Su último club como futbolista profesional fue Fluminense, en el año 2015, club con el que disputó sus últimos partidos oficiales de nivel profesional. Aunque no volvió a jugar de manera profesional después de esa temporada, Ronaldinho confirmó públicamente el final de su carrera como futbolista recién en el año 2018, cerrando de manera oficial una trayectoria de casi 2 décadas al más alto nivel del fútbol mundial, entre Sudamérica, Europa y Norteamérica. Fueron casi 2 décadas de carrera profesional, desde su debut adolescente en Gremio hasta su despedida en Fluminense, pasando por 8 clubes distintos y prácticamente todos los grandes escenarios que puede ofrecer el fútbol mundial, un Mundial, una Champions League, una Libertadores y las principales ligas de Europa y Sudamérica. Repasemos entonces los números de una carrera verdaderamente excepcional. A nivel de selección, campeón del mundo con Brasil en 2002, campeón de la Copa América en 1999, y campeón de la Copa Confederaciones en 2005. A nivel de clubes, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA en 2006, 2 veces campeón de la Liga Española con Barcelona, campeón de la Liga Italiana con Milan en 2011, y campeón de la Copa Libertadores en 2013 con Atlético Mineiro. Y a nivel individual, mejor jugador del mundo de la FIFA en 2004 y 2005, y Balón de Oro en 2005, el galardón más importante que puede recibir un futbolista de manera individual. Pocos futbolistas en toda la historia del deporte pueden mostrar una vitrina tan completa, combinando títulos de clubes en 3 países diferentes, títulos con la selección de su país, y los máximos premios individuales que existen en el fútbol mundial. Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milán, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, 8 clubes, 3 continentes distintos, una Copa del Mundo, y una forma de jugar al fútbol que todavía hoy, más de una década después de su retiro, se recuerda como una de las más alegres y talentosas de toda la historia de este deporte. No es casualidad que, generación tras generación,
jóvenes futbolistas brasileños sigan citando a Ronaldinho como una de sus principales inspiraciones al momento de agarrar una pelota por primera vez, no solamente por lo que ganó, sino por la manera en la que lo ganó, siempre con una sonrisa y sin perder nunca esa alegría de jugar que lo caracterizó desde los potreros de Porto Alegre hasta las finales más importantes del planeta. A diferencia de otros grandes futbolistas de su generación, que construyeron su leyenda casi exclusivamente a base de números y récords individuales, la trayectoria de Ronaldinho se mide también por la cantidad de gente que, sin ser hincha de ninguno de sus clubes, se sentaba igual a verlo jugar solamente para disfrutar lo que era capaz de hacer con una pelota en los pies. Esa combinación poco común entre títulos de máximo nivel y un estilo de juego universalmente disfrutable es, probablemente, la razón principal por la que su nombre sigue apareciendo, año tras año, en cualquier debate serio sobre los mejores futbolistas de la historia. Si llegaste hasta acá, contanos en los comentarios cuál fue el título de Ronaldinho que más te marcó a vos como hincha del fútbol. Dale like a este vídeo si te gustó, y suscríbete al canal para el próximo capítulo, donde vamos a contar la historia de vida completa de Ronaldinho Gaucho, su infancia, su familia, sus polémicas, su paso por la cárcel, y cómo es su vida hoy en día, lejos de las canchas de fútbol. Gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo, y nos vemos en el próximo.